Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí se ve bien en la pantalla. ¿Me escucho bien? Sí, todo Sí, bien. Muy bien. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Eh, recuérdenme, me parece si según yo nos quedamos en este punto, ¿no? De las llaves primarias compuestas, ¿no? ¿Ya lo sí, creo que vimos sí. o apenas lo vamos a ver? Creo que apenas, ¿verdad? O Me suena que al menos parte ya se vio. ya se vio, ¿verdad? Vimos, creo que sí, ¿verdad? Este, Vimos en dónde sí, en dónde no usar una peca compuesta y lo que implica que hay que tener cuidado. eh, Hay que tener cuidado cuando asignamos una peca compuesta porque podríamos generar inconsistencias si está mal diseñada esa tabla, ¿no? Y sí vimos todo eso, ¿verdad? Sí, profe, vimos todo eso. Bueno, entonces hasta aquí llegaríamos entonces con la parte de las restricciones de llave primaria, ¿no? Entonces ya vimos los tipos de PKs, ya vimos cómo se identifica, vimos el caso donde es conveniente usar un artificial y lo que implica tener una PK compuesta, ¿no? Algo nada más para añadir de las compuestas sería decirles que eh, básicamente hay que validar si tenemos atributos en una tabla cuyos valores dependen de ambas columnas que integran a la PK, entonces se justifica su existencia. De otra forma, no tendríamos por qué agregar una compuesta, ¿no? Las compuestas únicamente aplican cuando tenemos atributos que dependen, sus valores dependen de quién, de ambas columnas, ¿no? Aquí en este caso, ¿no? Por ejemplo, las faltas, ¿de qué depende el valor 1, 2, 0 y 5? Pues dependen de qué alumno tuvo esa falta, pero aparte también de quién, de qué asignatura, ¿no? Igual la calificación. No, el alumno no es suficiente, ¿no? Para saber que sacó 9. Sacó 9, pero para una determinada asignatura. Entonces requieren de la combinación de ambas columnas. ¿Ok? En este caso, pues se justifica. De otra forma, entonces hay que checar el diseño, ¿no? Porque no se está justificando una PK compuesta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otro tip igual que podría anexar aquí, si tienen un diseño y de repente empiezan a generar tablas y tienen llaves primarias por más de 2 atributos, hay veces que hasta 3 atributos, esa tabla hay que revisarla, pero sí con detalle, ¿no? Con lupa, porque casi les aseguro que hay un problema aquí en estos casos, ¿no? Algo está mal diseñado, algo está pasando o lo están haciendo de una forma no tan eficiente y les está provocando este tipo de tablas, ¿no? Tener una PK con 3 columnas ya es más de cuidado, ¿no? Entonces es más complicado imaginarse porque pues entre más columnas agregamos, más combinaciones tenemos, ¿no? Y se vuelve más complicado entender cuál es la unicidad de cada instancia, ¿no? Ahora son combinaciones de valores. Entonces, muy probablemente tengan algún problema de diseño. Si eso llegan a proponer, revísenlo porque puede ser que seguramente algo anda mal, ¿no? Ok, ahora vamos con las restricciones de referencia. Ok. Las restricciones de referencia, recuerden, es otro tipo de restricción que define el modelo relacional. El nombre es restricciones de referencia y cómo se implementa con el concepto de llave foránea. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una llave foránea? De alguna manera medio lo vimos, ¿no? En temas pasados. Una llave foránea es un atributo que se propaga de una tabla, ya vamos a llamarle tabla padre, hacia una tabla, vamos a llamarle tabla hija. ¿Ok? Entonces es un campo dentro de una tabla B que hace referencia a los valores de un atributo en una tabla A.
Digamos, en la práctica, se suele utilizar los términos tabla padre y tabla hija, ¿no? La tabla padre sería la tabla que propaga su llave primaria y la hija sería la tabla que recibe, ¿no? A la llave primaria de la tabla padre, pero está como llave foránea. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve este concepto? Pues para implementar los tipos de relaciones que vimos. De forma directa serían relaciones uno a uno y relaciones uno a muchos, ¿no? Entonces, para que esta relación pueda existir, ¿no? El atributo que esté dentro de la tabla padre generalmente es la llave primaria. Aunque en sentido estricto no necesariamente debe de ser llave primaria para que se pueda propagar. Es lo más común, pero en estricto sentido, si tenemos una columna con constraint unique, esa columna sí se puede propagar como PK, perdón, como FK. ¿Ok? Es raro que se haga eso. Generalmente lo que se hace es usar la llave primaria, es la que se propaga, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué efecto tiene hacer esta liga? Pues básicamente lo podemos visualizar en este diagrama. Cada registro de la tabla padre, por ejemplo, un registro que tenga el ID 1, el ID 2, al propagar la llave foránea como un atributo en la tabla hija, permite que una instancia de la tabla padre pueda asociarse con una o más instancias de la tabla hija. ¿Ok? Por ejemplo, aquí el ID 1 se está asociando con 4 registros en la tabla hija. ¿Ok? El número 2 pues no tiene liga, ¿no? No es necesario que todos se asocien. El número 3 con 2. El número 4 no se asocia y el número 5 con una, ¿no? Entonces, esto nos da justamente el efecto de implementar una relación de una instancia con cuántos registros de la otra. Entonces, nos implementa una relación uno muchos. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué es lo que verifica aquí el manejador? Bueno, esto está un poquito más adelante, lo voy a pasar para acá. Entonces, este es básicamente el concepto general de una foránea, ¿no? Un registro de una tabla padre que es propagado hacia la tabla hija y entonces se establece una relación de referencia, ¿ok? Otras variantes que pudiera tener esta propagación sería, por ejemplo, esta. ¿Quién me dice qué diferencia observan entre este ejemplo y el segundo ejemplo? Se está propagando una llave foránea compuesta. Se está propagando una llave primaria compuesta, ¿no? Tenemos una PK compuesta aquí y si la propagamos como foránea, nótese que se está propagando también las dos columnas, ¿ok? Y aquí es donde podríamos tener de repente algún problema sobre todo de mantenimiento y tal vez hasta de redundancia, ¿no? Fíjense qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos varias tablas que tuvieran por alguna extraña razón llaves primarias compuestas. ¿Y qué pasa si las ligamos con una tabla nueva de esta manera? Supongan que aquí la llave primaria es AB, aquí es CD y aquí es EF. ¿Qué pasaría con esta tabla si hacemos esta liga? Supongamos que esta tabla tiene su propia PK. ¿Qué pasaría con qué columnas habría en esta tabla? Por lo menos las 6 correspondientes a las llaves primarias. Exacto. Tendríamos A, B, C, D, E,
F y G. Y todas estas que son llaves foráneas. Foráneas. ¿Observan algún detalle con este diseño? ¿Qué le criticarían a este diseño? ¿O estará bien? Pues para insertar un datos van a tener que hacer muchas comparaciones. Ajá. Entonces el Por, mantenimiento, ¿no? Cuando tenemos demasiadas foráneas se vuelve más complicado. Y aparte, ¿por qué son tantas? Porque vienen de llaves primarias compuestas, ¿no? ¿Ok? A, B, C y D, E y F, ¿ok? Vienen de varias tablas, ¿no? ¿Qué creen que pudiéramos hacer aquí para que esto fuera más fácil de mantener? cambiar en cada caso a que la llave foránea sea una sola columna, una llave foránea artificial. Exacto. Y las otras dos, las naturales que había, ponerlas Las pasamos. como unique a- solamente. Ajá, eso podría ser una buena opción. Las bajamos, ¿ok? Y agregamos una artificial, ¿no? Ay, espérenme, aquí se me atravesó una ventana. Es correcto, las bajamos, entonces tenemos una artificial. En la segunda versión ya corregido, entonces, ¿qué pasaría con estas foráneas? Solamente tendríamos artificial 1, artificial 2 y artificial 3, ¿no? Como FK. Pero si se fijan, pues ya no tenemos tantas, ¿no? Entonces la administración se facilita. Entonces, este es otro uso, por ejemplo, de un artificial. Uno de los tips que yo les podría dar es que si tienen esta situación, una tabla padre que tiene una PK compuesta, nos convendría tal vez irnos por la técnica de un artificial para que a la hora de propagar, pues no estemos arrastrando tantas foráneas. ¿Ok? Y como bien comentan, podríamos, dependiendo qué tan grave es validar la unicidad, podríamos agregarle un unique, ¿no? A los atributos que ya no serían parte de la PK. Ok, pues esa es una variante, ¿vale? Ahora, observen otra variante, esta. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, entre este tercer ejemplo y el primero? Creo que no alcanzo a mostrárselos al mismo tiempo, pero a ver si logran detectar qué diferencia hay entre el primer y el tercer ejemplo. ¿No? ¿No ven alguna Pues, diferencia? ah, pues se está usando la llave foránea como, como primaria. Ajá, se está propagando, aparte de ser foránea, también es primaria. ¿Ok? Entonces es como para una relación uno a uno. Exacto, exacto. Sí, denme un segundito, estoy nada más aquí contestando un mensaje de los altos mandos y ahorita continuamos. Un segundito nada más. Ok. Listo, ya, perdón. Es correcto. En este ejemplo decíamos tanto la, la, la llave primaria se propaga tanto como llave primaria como llave foránea, es decir, tenemos una PK-FK.
Y aquí, a diferencia de este caso, ¿no? La diferencia en cuanto a propagarla únicamente como FK es que me permite implementar una relación uno a muchos. Los valores de la llave foránea perfectamente pueden repetirse porque no necesitan ser valores únicos. Esto me permite implementar una relación uno a muchos, ¿no? Algo más práctico sería, por ejemplo, pensar en que tenemos la relación o una entidad curso y de este lado tenemos, no, más bien al revés. Aquí sería profesor y aquí sería curso. Entonces diríamos, para cada profesor, un profesor puede que asociarse con varios cursos, los cursos que ha impartido. Entonces pueden ser N. Entonces, un profesor con N cursos. ¿Ok? Esa es una foránea que se propaga sin ser PK, ¿no? Nos permite implementar relaciones uno a muchos. Pero en el caso de esto, ¿cómo sería el diagrama? Tenemos la tabla padre que tiene sus valores 1, 2, 3 en la tabla padre, pero en la tabla hija, al propagarse como PK, ¿están de acuerdo que a lo más podríamos tener que un registro se asocia con cada uno. con cada uno, ¿no? Y como No, mínimo 0, ¿no? como mínimo 0 puede haber, por ejemplo, un registro que no tenga liga, ¿no? No hay problema, puede quedar así. ¿Ok? Entonces, este tipo de arreglo, digamos, de estructura nos sirve para implementar relaciones uno a uno. ¿Ok? Muy bien. Esto vamos a verlo más adelante en el tema 4, las diferentes variantes que podemos tener en una relación uno a uno. ¿Ok? Bueno, entonces son variantes que puede tener en cuanto a una llave foránea. Generalmente hay que tener cuidado aquí, qué cosas he visto en donde nos equivocamos, sobre todo cuando estamos empezando a aprender bases de datos, es en no equivocarnos en ver en qué lado se pone la foránea. Un error muy común que a veces llegan a cometer es que en lugar de poner la relación en la tabla que debe ser la hija, la ponemos al revés. O sea, ligamos de la hija hacia la padre. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cómo sabemos en dónde va la foránea? Por ejemplo, si tengo una relación profesor y curso, ¿qué digo? Un profesor puede impartir, ¿qué? Varios cursos. Y un curso es impartido por un profesor. La foránea, ¿en dónde va a ir? Siempre va a ir del lado, ¿qué? Del lado muchos, del lado many, ¿no? Porque tenemos un profesor, se puede asociar con varias instancias de curso, ¿ok? Entonces, aquí el valor de profesor ID va a ser el mismo, 1, 1, 1, es decir, es una llave foránea, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la foránea debería de estar en lado de curso. Esa es una manera de verlo. La otra es, la foránea siempre va del lado de la tabla donde tiene una cardinalidad mayor a 1, ¿ok? En este caso, varios registros. ¿Ok? Para que la foránea, para decidir si va la foránea acá, con que tenga una cardinalidad de 2 o más, con eso ya es suficiente para asignar la foránea de este lado, ¿no? Otra manera de visualizarlo es imaginarnos ligeramente o hacer una pequeña prueba de escritorio. Por ejemplo, aquí, nuestro diseño nos quedaría así. Un profesor imparte varios cursos. Aquí se encuentra la llave foránea, como la pueden ver, ¿no? Con una prueba de escritorio también nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, aquí tendríamos a profesor y a curso. ¿Ok? Entonces diríamos, así como estamos proponiendo la FK, perdón, diríamos, a cada curso le corresponde ¿qué? O le podemos asignar un solo profesor, un solo valor. ¿Eso está bien? Bien, ¿las encuestas? Sí, aquí las vemos. A las 11. Es hora de desayunamos. Voy a mutear. Voy a dejarlo. ¿Esto está bien?
decir que para cada curso se le asigna un profesor. Sí, Es correcto, ¿verdad? Entonces, aquí validamos que nuestra PK está bien. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si la proponemos acá? Si nos equivocamos y la ponemos aquí, ¿qué diríamos aquí? Curso ID, ¿no? Si propagamos de curso hasta profesor, aquí tendremos un curso ID como una FK. Pero, ¿qué problema ven aquí? A cada profesor le tenemos que asignar ¿qué cosa? un Un curso. solo curso. Un solo curso. O sea, ¿cómo le hago, por ejemplo, aquí el profesor? Por ejemplo, el profesor 3 imparte ¿qué? Java básico y economía. Ja, no imagino un profesor dando economía y Java básico, ¿verdad? Pero bueno, supongan que sí. ¿Cómo le hago? Porque los de, ¿cómo se llama? De contaduría, ¿cómo se llama la otra carrera? Actuaría. Me habían comentado que un profesor sí era así. Bueno, pero aquí estoy hablando de economía, no de, No, pero me refiero a que un profesor de economía de Ah. una de las materias de actuaría Ajá. Ah, mira. también les daba, no sé qué en Java, no estoy seguro. Me pidieron ayuda con Órale. el programa y era una especie de visualización de, de gráficas. Ujú, Bueno, era un programa para graficar varias secuencias de datos, ujú. que supongo que tendrían que ver con economía o algo, ya, y la verdad ni supe. Bueno, bien. Bueno, al rato si me ven dando clases de derecho, ya no digan por qué, ¿verdad? Lo dudo, ¿verdad? Pero bueno. Ujú. Ok, entonces, ¿cómo le hago, por ejemplo, aquí para decir que la profesora 3 en este caso, imparte 2 grupos o 2 cursos? No puedo, ¿verdad? O le digo el 1 o le digo que es el 5, ¿no? Pero no puedo ambos. Entonces aquí al poner la FK, ¿qué estaría diciendo? Que un profesor a lo más cuántos cursos podría impartir. No, y también se podría que distintos profesores den el mismo curso. Esa es otra, ¿no? Aquí podría caer en una inconsistencia y puedo poner que el profesor 1 y 3 le puedo poner el mismo curso. Y esto ya estaría provocando una inconsistencia. Entonces, ¿se fijan cómo pueden validar que su llave foránea esté asignada correctamente? Ok. Entonces, tienen de 3 opciones. O hacen una prueba de escritorio o verifican así con un diagramita de conjuntos, revisan sus cardinalidades y ya también con eso es buen tip para que no se equivoquen. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, muy bien. Ok. Ok, bien. Ahora, ¿qué es lo que valida el manejador? ¿Qué es lo que valida? Al ser una restricción de referencia, cuando nosotros establecemos una FK, ¿ok? De manera automática, ¿qué hace el manejador? Bueno, al ser una restricción de referencia, podemos validar lo siguiente. Básicamente la validación es en 2 sentidos. Validaciones del lado de la tabla padre y validaciones del lado de la tabla hija. Por ejemplo, ¿qué pasa del lado de la tabla hija, que sería curso? Si intentamos aquí agregar un nuevo registro, digamos un nuevo curso, y le asignamos el profesor 15. ¿Podremos? No. Aquí el manejador, ¿qué creen que me va a decir?
Foreign key constraint violation y Ah, luego mensajes raros. mensajes raros, dicen. Pero esos mensajes raros tenemos que entenderlos bien para saber cómo corregirlos, ¿no? De entrada, vamos a tener algo que se le conoce como un error de violación de constraint, ¿no? Error de violación. Yo dije medio feo, pero bueno, así está catalogado. Ah, no puedo poner acentos aquí. De constraint. No sé por qué en este sistema operativo no me deja. Tal vez porque está en inglés, no sé. Error de violación de constraint. ¿Ok? O en inglés normalmente aparece como integrity violation error, ¿no? Y luego viene el detalle. A nivel general, independientemente del tipo de restricción, si es restricción de llave primaria, si es restricción de integridad o de referencia, siempre es el mismo mensaje, ¿no? Uno de tus constraints se está violando, no se está cumpliendo. En este caso particular tenemos que el mensaje que nos mandaría, en este caso, este manejador sería parent key, nos diría un mensaje así, parent key not found. Pero hay que entenderlo, ¿les hace sentido? ¿Qué significa este texto? Parent key not found. Pues no existe el valor que quieres asignar como clave foránea realmente no es una clave primaria en la tabla en la que haces referencia. Ok, No es que no existe la instancia como tal. exacto. O sea, aquí lo que me indica este mensaje es parent key not found, que significa es, ¿sabes qué? No encuentro el registro en la tabla padre. Este 15 no está en la tabla padre, por lo tanto, es un error de violación de constraint. No puedo establecer una referencia. Entonces, aquí el manejador verifica que efectivamente todas las llaves foráneas que aparezcan aquí, todos los valores de la llave foránea, tengan su correspondiente registro en la tabla padre. Es decir, nos asegura que haya una referencia. ¿Ok? Entonces, ese es un primer error. Esa validación se hace del lado de la tabla hija. ¿Ok? Ahora, del lado de la tabla padre, también hay validaciones. ¿Ok? También hay validaciones. ¿Qué validación creen que ahora se haría del lado de la tabla padre? Que no se puedan cambiar los valores porque hay cosas que hacen referencia a ellos. ¿Es correcto? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, intentamos eliminar al profesor 2? ¿Sabes qué? El profesor 2 ya no va a trabajar con nosotros, entonces vamos a darle las gracias, ¿no? Cuando intente eliminar al registro del profesor 2, ¿qué creen que va a decir el manejador? Que no se puede mientras esté ligado con otras instancias. Aquí el mensaje que el manejador me va a enviar va a ser el siguiente. A ver si les hace sentido. Me diría child record found. ¿Cómo interpretamos este mensaje de error? ¿Por qué child record found es un error? Porque no se puede, ¿verdad? Porque ya tiene hijos. Exacto. Aquí lo que el manejador me dice, ¿sabes qué? No puedes eliminar a un registro de la tabla padre porque tiene referencias, tiene registros en la tabla hija, en alguna de las tablas hija. Entonces, el manejador valida que no se va a poder eliminar un registro hasta que se hayan eliminado sus referencias. ¿Ok? Entonces, estas dos validaciones nos permiten
nos permiten cuidar, ¿no?, la integridad de los datos, es decir, que datos que se relacionan con otros no pierdan su referencia, ¿ok? Tanto del lado de la hija como del lado de la padre. Si quisiéramos eliminar a un profesor, ¿qué tendríamos que hacer? Primero eliminas a sus referencias y luego eliminas al padre. Ahora sí que la base es muy responsable, ¿no? Si se quiere morir el papá, primero tienes que matar a los hijos, casi, ¿no? Solamente así podríamos hacerlo, ¿no? ¿Quieres hacer una limpieza de profesores? Bueno, primero tienes que eliminar todas las referencias donde aparezca este profesor. ¿Qué pasaría si no hubiera esa restricción? Se elimina el profesor 2, pero ¿qué pasaría cuando consultemos estos registros, sobre todo este registro y este registro? Aquí la base de datos me diría que el profesor es el número 2, pero cuando querramos consultar sus datos, ¿qué va a pasar? ¿No los va a encontrar? No los va a encontrar y eso me generaría un problema de inconsistencia. Entonces, para esto nos sirve una restricción de referencia. ¿Ok? Entonces, ahora cuando lleguemos a la parte de SQL y de repente le salgan estos errores, pues ya saben, ¿no?, a qué me refiero. Para el key not found, que diríamos, ¿sabes qué? Estoy intentando insertar un registro en una tabla hija cuyo registro padre no existe. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Primero deberíamos de crear el registro padre y luego ya insertamos en la hija para que funcione. Por otro lado, si intento eliminar un registro en la tabla padre, debo asegurarme de hacer el borrado de forma correcta, ¿no? Empezar, por ejemplo, si tengo una especie de jerarquía en donde tengo 3 tablas ligadas así, obviamente tendría que empezar a borrar a partir de qué tabla. Primero borro en cuál de las 3. ¿De la tercera? Primero en la tercera para quitar esta referencia, luego en la segunda y por último en la primera. ¿Ok? Entonces, eso es el concepto de restricciones de referencia. ¿Ok? Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Con esto estaríamos terminando lo que son referencias. Vamos ahora con el otro tipo de restricciones que es de integridad. ¿Ok? Dentro de las restricciones de integridad hay una subclasificación. Podemos tener restricciones de tipo not null, restricciones check, restricciones unique e inclusive verificación vía trigger. No se les olvide esta tabla es muy importante. A nivel resumen, hemos estado platicando de todos los tipos de restricciones que ofrece el modelo relacional. Recuerden, estos son los tipos o los nombres de la restricción y esta es la forma en cómo se implementan ya en el modelo relacional. Para una restricción de llave primaria, ese es su tipo, su nombre, se implementa con un primary key. Para una de referencia se implementa con un foreign key, como lo acabamos de ver. Y para una restricción de integridad se puede implementar empleando todos estos casos, ¿no? Check, null, not null, trigger y pues inclusive la validación por trigger, ¿no? Ok. Vamos a revisar entonces las de integridad. Algunas de ellas creo que se describen casi solitas, ¿no? Por ejemplo, not null, ¿qué nos dice esta restricción? Verifica que los valores de un atributo sean, ¿qué? No nulos. ¿Ok? Ahora eso nos lleva al siguiente concepto. En sí, ¿qué es un valor nulo? ¿Qué me dirían? ¿Cómo definiríamos a un valor nulo? ¿O qué significa nulo? La ausencia de un valor. Es la ausencia de un valor. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenemos una tabla que tiene varias columnas C1, C2, C3 y C4, ¿qué pasa, por ejemplo, si estas atributos las definimos como atributos opcionales, es decir, que puedan tener valores nulos? Esta suponer que esta es no nula. ¿Ok? Un error que a veces llegamos a pensar es que nos llegamos a imaginar que el registro almacenado va a estar así, ¿no? C1 sí tiene un valor, pero aquí habría
casillas vacías, ¿no? Esto sería incorrecto pensar que se almacena así. En realidad, ¿qué creen que se va a almacenar? Una cadena vacía. No. Si dijimos, si somos congruentes con el concepto de que es un nulo, si decimos que es la ausencia de valor, entonces, ¿qué se estaría almacenando? No. Si es ausencia de valor, ¿qué almaceno? Nada. Pues nada. ¿Ok? No es una cadena vacía, no es el número 0, no es un espacio. Es decir, en lugar de tener o pensar que aquí hay vacíos, más bien lo que se almacenaría que va a ser, pues nada más la columna que tiene un valor, ¿no? C1 y ya. Lo demás, pues no hay nada, ¿no? Porque no hay valor. Entonces, un valor nulo es eso. No genera, obviamente, espacio de almacenamiento. Sería incorrecto pensar que crear muchos atributos nulos me generan desperdicio de espacio. Eso no es correcto pensar así. Simplemente no hay nada, ¿no? O sea, no se guarda dato alguno cuando un valor es nulo. ¿Ok? Entonces, de aquí que es importante, ¿no? Cuando nosotros visualizamos los datos en formato tabular, va a haber celdas que a lo mejor tengan valores nulos, ¿no? Va a haber celdas que tengan valores nulos. El hecho de que sea una celda que no tiene valor, obliga a que los clientes, ¿no? A que los programas de alguna manera tengan que representar un valor nulo. Por ejemplo, en el caso de Developer, por ejemplo, en el caso de SQL Plus, cuando nos muestra datos y algún valor es nulo, pues simplemente la celda aparece vacía. Aquí a lo mejor había otros valores, pero si una celda tiene datos nulos, pues se vería más o menos así. Otros clientes, otros programas utilizan la palabra null de manera explícita para indicar que aquí no hay dato. Otros hasta lo ponen en llaves, ¿no? Y ponen la palabra null. Otros pues simplemente la dejan vacía. Entonces, todo esto que ven aquí no son otra cosa más que representaciones para indicar que aquí no hay dato. Por lo tanto, es erróneo pensar que un null significa escribir la palabra null o cadena vacía o espacios o el valor 0 si fuera un numérico. Es incorrecto. ¿Ok? Lo que vemos en pantalla es meramente representaciones de un valor nulo. Físicamente, en realidad, ¿qué habría ahí? Pues nada. ¿Sí? Es la ausencia de valor. ¿Ok? Y por último, eso nos lleva a que cuando querramos hacer comparaciones con null, no podríamos poner, por ejemplo, si quisiéramos saber, oye, tráeme todos los empleados que no tengan CURP, por ejemplo, estaríamos tal vez tentados a escribir una sentencia como esta, ¿no? ¿Cómo sería? Select asterisco from empleado where. ¿Cómo debería de ser la CURP si quiero obtener todos los empleados que no tienen CURP registrada? Nula. Where curve is null. Ajá, pero a lo mejor porque ya lo vieron, pero a lo mejor podríamos escribir esto, ¿no? Donde la CURP sea igual a nula. Pero esto, ¿por qué no funciona? Porque obviamente no es correcto comparar el valor de un atributo con una palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo le digo al manejador que quiero que verifique que la columna curve no tiene valor? Se utiliza justamente is null e is not null. Entonces, lo correcto sería escribir esto, is null, en lugar de poner igual a null, porque aquí pareciera que estamos comparándola contra la cadena null, cosa que es incorrecto. ¿Ok? Bueno, y pues creo que ya no hay mucho más que decir de not null.
Aquí a lo mejor un tip que les puedo comentar acerca del manejo de null y not null es que en sus diseños, pues de repente pueden tener tablas, ¿verdad? Que definan columnas y que esas columnas sean opcionales. Normalmente en un diagrama se pone la palabra null para indicar que es una columna opcional, ¿ok? Pero de repente, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo, no sé, 6 columnas y de repente veo que a la mayoría les ponen null? Que casi a todas las columnas de una tabla se les pone null. ¿Qué me dirían de estos casos cuando observen ese comportamiento? ¿Estará bien o por qué tantos nulos? ¿No les causaría inquietud? Un poco. ¿No? Cuando tengan un diseño así y empiecen a proponer varios nulos, aguas, abusados con esto. Ojo, ¿ok? Aquí hay dos situaciones que efectivamente por las reglas de negocio del caso de estudio realmente sí se requiere que sean nulos, entonces adelante. Pero de otra forma, si realmente no es por eso, entonces aquí sospechamos que tenemos que un mal diseño. Hay ocasiones en que un mal diseño nos obliga a meter nulos para poder hacer el modelo flexible. Pero esa flexibilidad se debe a que estamos haciendo algo mal. Entonces, tal vez el tip que aquí les podría dar es que si de repente tienen esto, hay que revisar ese diseño, porque muy probablemente algo anda mal. ¿Ok? Es como que un síntoma de que algo no está bien hecho. ¿Ok? La mayoría de los atributos de la base de datos, a menos de que haya alguna regla muy, muy explícita, todos los datos deberían ser no nulos, realmente. ¿Ok? Entre menos nulos pongan, ahorita que estamos aprendiendo, mejor. ¿Ok? Y pues ya, ese es en cuanto a los valores, el constraint not null. Constraint check. Constraint check es una funcionalidad, un tipo de restricción que me ayuda a establecer una expresión booleana. Si la expresión booleana me evalúa a true, decimos que el constraint es correcto. Si la expresión booleana evalúa a false, significa que hay un error de violación de constraint, en este caso de una restricción check. ¿Ok? Recuerden, ¿qué características tienen las expresiones booleanas? De hecho, la acabo de comentar, pero más vale. ¿Que solo hay dos valores? Eso puede tomar dos posibles valores. Correcto, ¿no? Solamente puede tener dos posibles valores. Hago énfasis en esto porque de repente he visto, sobre todo en SQL, que generan expresiones, pero resulta que no son booleanas. Por ejemplo, luego me pone, no sé, algo así como edad más 3. Y ya esa es su expresión. Intentan crearla como expresión booleana. ¿Por qué no es una expresión booleana esto? No me genera un valor booleano, ¿no? Esto me genera un valor numérico. Entonces, para convertirla en una expresión booleana, pues tengo que agregarle un operador de comparación, ¿no? Por ejemplo, el 18, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Entonces, hay que tener cuidado cuando propongamos una restricción de tipo check. Tenemos que definir una expresión booleana que sea correcta, que me genere valores true o false. Entonces, ¿para qué me sirve generar estas expresiones? Igual para validar reglas de negocio, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, una regla de negocio puede decirme, ¿sabes qué? El sueldo mensual, los valores del campo sueldo mensual, ¿no? Tal vez de nuestra tabla puesto, debe de ser mayor a 5,000 y menor a los 100,000. O sea, un trabajador no puede ganar menos de 5,000, pero tampoco más allá de los 100,000 pesos. Entonces, es una expresión booleana sencilla que podemos utilizar y con esto validar que el campo sueldo mensual
siempre tenga valores en estos rangos, ¿no? Ahora, check tiene ciertas restricciones, no es tan genérico. Cuando tenemos expresiones más complejas, ya ahí check no nos ayuda. ¿A qué me refiero con compleja? Por ejemplo, supongamos que tengo una tabla y tiene varias columnas, sobre todo columnas. ¿Ok? Y queremos validar, por ejemplo, los valores de esta columna. ¿Ok? Este sería C1, vamos a ponerle C1, C2 y C3. ¿Ok? Si queremos validar esta columna a través de un constraint de tipo check, podemos formar una expresión booleana, pero la expresión booleana va a tener la restricción en la que solamente se podrían utilizar las columnas de ese registro, porque acuérdense que estamos validando un registro, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, insertando un registro en una tabla, vamos a validar que los datos de este registro sean correctos. Entonces, la expresión booleana que vamos a hacer con check puede acceder a los datos de este renglón, del renglón nuevo, ¿no? Por ejemplo, pero no más allá. Ok, únicamente puede acceder a los datos del renglón en cuestión, ok, del que se va a insertar o el de que se va a modificar, ¿no? No podríamos, por ejemplo, hacer consultas hacia otros lados, hacia otras tablas o hacia otros registros, ok. Entonces, ahí ya tenemos que usar otra técnica. Entonces, check nada más se sirve para formar expresiones booleanas considerando el registro actual. ¿Ok? Podemos hacer referencia a otras columnas. ¿Ok? Y hasta ahí. Por ejemplo, aquí con el ejemplo del sueldo, ¿no? Estamos accediendo al valor de otras columnas. ¿Ok? Y no hay problema. Pero ya si quisiéramos hacer una validación más compleja, involucrando otras tablas, ya no se podría, ¿no? Pensando en una tabla de estudiante, ¿no? Por ejemplo, en el caso a lo mejor del registro de todos los estudiantes de una escuela. Y no sé, a lo mejor aquí hay atributos como, ¿qué les gusta? Número de cuenta, semestre, su nombre. En semestre me refiero al semestre que está cursando, ¿no? Sus apellidos, etcétera. ¿Quién me dice un ejemplo de una posible restricción check que podemos aplicarle a esta tabla? Que el número de cuenta tenga los 9 caracteres. Ok, es correcto. Podemos validar eso, ¿no? Escribir una expresión booleana que me diga que siempre la longitud del número de cuenta debe tener que 9 caracteres, no más, no menos. Correcto, esa puede ser una, ¿no? Que nos interesa validar de manera muy estricta el formato de este atributo, del número de cuenta. ¿Otra más se les ocurre? Mm, ¿Podría ser que el número de cuenta no coincida con el nombre del alumno? Bueno, a lo mejor en otra universidad, ¿no? Que a lo mejor el número de cuenta debe de empezar con la primera letra de su apellido, ¿no? Algo así. Supongamos que estamos en otra escuela en donde los números de cuenta tienen alfanuméricos. Podría ser esta regla. Como estamos consultando al mismo registro y a columnas distintas, no hay problema. Podemos leer el contenido de esta columna y hacer una expresión booleana. Y esto está bien. ¿Okay? O sea, la regla sería, el número de cuenta debe de iniciar con tal letra, ¿no? Y esa letra debe ser la primera letra del apellido. Podemos validarlo sin problema.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si acá tengo la tabla historial y está ligada así? Por aquí tengo estudiante ID. Ahora me puedo inventar una regla que diga, ¿cuál podría ser una regla? Por ejemplo, si el estudiante ya tiene más de tantos créditos para su carrera, digamos, si tiene más de, no sé, no sé cuántos créditos en total tienen, como 400 y algo, ¿no? ¿Alguien sabe cuántos créditos en total tiene la carrera? Aprox. Bueno, creo que nadie sabe. Supongamos 450. No sé, estoy inventando. Ok. Mira, no andaba tan lejos. ¿Ok? Podríamos tener una regla de negocio que me diga, oye, si el estudiante ya tiene más de 450 créditos, ya no lo vamos a dejar inscribirse, ¿no? Porque pues ya acabó. Pero el problema es que para validar los créditos, ¿dónde tendríamos que consultar? Tendríamos que irnos a historial, ¿ok? Y tenemos que hacer una suma, ¿no? De todos los créditos que tenga acumulados un estudiante. ¿Qué implica eso? Tener que hacer una consulta a otra tabla y tener que procesar datos de forma, ¿no? Independiente al registro que estamos insertando. Entonces, este tipo de validaciones ya no se puede hacer con un simple constraint check, porque tenemos que lanzar una consulta, inclusive por ahí hacer cálculos. Entonces, para esas situaciones, ¿qué utilizaríamos? El último punto que sería, no, perdón, me falta unique, que sería una validación por trigger. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Pero, por ejemplo, ahí podría juntar al alumno los créditos con materias que no son, pues no sé, del plan, ¿no? Supongo algo así, o es una materia 2 veces, algo así, podría haber ese tipo de error. Bueno, eso ya depende de la programación que hagas, ¿no? O cómo generas la validación. Pero a lo que voy aquí, el punto relevante es que, como es una lógica que implica la consulta de otras tablas y de otros registros, no, por esa razón es por la cual ya no se puede usar check. ¿Ok? Ah, ya. Es más por ese lado, ¿no? No tanto de la probabilidad de que tengas una falla o un error. Bueno, unique, si no hay dudas. Unique, creo que se describe por sí solito, ¿no? Nada más de verlo, ¿qué hará unique? Que el valor no se puede repetir, solamente pues uno. Ajá, o sea, verificar la no duplicidad de los valores de una columna. Ahora, ¿no se les hace curioso que este constraint se le parece mucho a qué otro que vimos en la clase anterior? ¿Qué constraint se le parece mucho a unique que también valida nulo? Perdón, ya casi les dije la respuesta, pero bueno. ¿Qué otro constraint también se le parece mucho a unique que también verifica duplicados? El de llave primaria. La de llave primaria. Una llave primaria, un constraint de llave primaria pareciera casi lo mismo, ¿no? Que un unique. Pero sin embargo, pues existen ambos, ¿no? Quiere decir que hay alguna diferencia entre ellos. ¿Cuál creen que sea? O sea, ¿en qué casos ustedes utilizarían un unique y por qué no un primary key? Por ejemplo, para los que son atributos que fueron candidatos a llave primaria, Ujú, que también tienen esas características, ujú. pero pues que obviamente no van a ser llave primaria, entonces no lo declaro como tal. Como tal. Pero en sí, ¿qué hace que declares un atributo como PK diferente a uno que lo declares como unique? O sea, Que la técnicamente, PK solo puede ser una. que la PK solo que, perdón, Solo puede ser una. Que es, la PK no puede ok, tener valores nulos. la segunda es más bien la diferencia, pero también la primera es correcto. Una tabla puede tener una sola PK, eso está bien.
Pero realmente la diferencia es que una llave primaria, aparte de ser única, no puede tener valores nulos. Pero un atributo con un constraint unique puede tener atributos nulos. Ejemplo, una tabla, a lo mejor un atributo que sea el RFC. El RFC de un cliente, ¿ok? Vamos a ponerlo como un unique porque no queremos que se repitan, ¿no? Porque ya serían dos clientes distintos. Entonces aquí pondríamos en esta columna pues, todos los RFCs, ¿no? Todos los RFCs. ¿Ok? ¿Qué pasa si de repente uno es nulo o dos son nulos? No hay problema, se pueden quedar así. ¿Ok? Alguna vez un alumno me dijo, oye, pero ¿por qué qué pasa si tengo dos nulos? No, esto es un duplicado. Fíjense la pregunta, ¿no? Estuvo interesante esa pregunta. Si tengo varios nulos, ¿no se supone que un unique valida duplicados? Entonces aquí ya tengo dos nulos, ¿no? Son duplicados. ¿Qué me dirían al respecto? ¿Está bien ese razonamiento o no? O sea, si inserto dos registros en una columna que está como unique y si esos dos registros tienen valores nulos, los marca como duplicados. O sea, No hay valor. si no hay valor, están de acuerdo que no puedo validar duplicidad porque no hay valor. Null es meramente una representación. Entonces no hay problema. En un constraint unique puedo tener muchos atributos que no tengan valor, que sean nulos, y el constraint unique se sigue conservando, ¿no? Sigue siendo válido. ¿Ok? Entonces eso es en cuanto a unique. Ahora, les he venido comentando, ¿no? Desde temas anteriores que cuando el DBMS tiene que verificar duplicidad, a ese atributo también se le asigna un índice de tipo unique. Un poquito más adelante vamos a ver qué es eso de un índice, pero ahorita lo que podemos adelantar es lo siguiente. Supongan que tienen así una tabla gigantesca y pues obviamente tiene valores, ¿no? Tal vez de su llave primaria, pues muy, no repetidos, sino más bien todos los valores, ¿no? Por aquí va a haber 4, por aquí va a estar el 1000, por aquí va a estar el 10,000 y así sucesivamente, ¿no? Tal vez el 100,000, ¿ok? Y así nos vamos. ¿Qué pasa si llega un nuevo registro y queremos insertarlo con el ID 20? Antes de dejar hacer la inserción en esta tabla, ¿qué tendría que hacer el manejador con este 20? Verificar si ya existe. Verificar si existe o no, porque si existe ya la llave primaria con ID 20, pues ya no lo dejo. ¿Cuál creen que entonces sería el algoritmo más fácil para detectar un duplicado? Consultar si está. Otra vez, perdón, no escuché bien. Consultar en la base si podemos acceder a él. Otra vez, perdón, es que es el audio como que se oye muy raro. Consultar la base para ver si todo de él. Ok, sí, o sea, voy a consultarla, ¿no? Pero en sí el algoritmo para detectar, El yo tengo más sencillo, Ajá, el más búsqueda simple. lineal. Es una búsqueda lineal. ¿Se acuerdan de los algoritmos? ¿Qué significa una búsqueda lineal? Pues agarro un for, ¿no? Desde que i igual a 0 hasta n y voy comparando, ¿no? Vamos comparando. Tengo que recorrerlo, ¿no? El peor de los casos es que el duplicado esté hasta el final, ¿no? Pero, ¿no le criticarían algo a este algoritmo? ¿Será el más eficiente? Es muy lento para muchos datos. Imagínense una tabla de 100 millones de registros, nada más para validar un duplicado. ¿Cuánto se va a tardar? Tendría que Tal vez recorrer. un segundo. Tal vez, pero eso ya es mucho. ¿Ok?
Y a lo O sea, mejor más, no no sé. aguantaría con con las inscripciones de la escuela donde Pues no, imagínense. 100 padres están tratando de inscribir a sus hijos a la vez. Así es. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer para mejorar este algoritmo? ¿Qué podríamos hacer? Ahorita ustedes me mencionaron. Tener el índice unique. Exacto. Antes de pasar a eso, me mencionaron ahorita, me dijeron que es una búsqueda lineal. Eso me lleva a un concepto que sí quisiera comentar brevemente, que son las complejidades de los algoritmos. ¿Conocen ustedes de las complejidades de los algoritmos? Es decir, hay una parte en donde nos explica cómo podemos medir o clasificar a los algoritmos con base a qué tan eficientes son. En otras palabras, decir la complejidad de un algoritmo. Es correcto lo que me ponen aquí en el chat. Se utilizan los términos de Big O y Omega para identificar a la complejidad de un algoritmo, ¿no? Le ponemos la C y entonces aquí formamos una función que me representa la complejidad de un algoritmo. ¿Qué funciones de complejidad conocen ustedes? Que deberían de conocer ya a estas alturas. Lineal, ¿Cuál sería la más eficiente? constante. Constante, ¿verdad? Y luego de ahí, ¿cuál podríamos hacer? El- Constante. La lineal, por ejemplo. No, antes, Logarítmica. ajá, logarítmica. Luego la lineal. Y luego, ¿qué vendría? Cuasilineal. o- O ya la cuadrática, por ejemplo, ¿no? Pues la cuasilineal iría en medio, ¿no? Ajá, En medio de lineal y cuadrática. ajá, exacto. Es una combinación, ¿no? Entre en unas partes lineal y otra, polinomial, ¿no? Y ya así sucesivamente, ¿no? Después vendríamos, cuadrática, después viene, ¿qué? La cúbica. En general, pues son polinomiales, ¿no? Y así sucesivamente, hasta la exponencial, si quieren, ¿no? ¿Cuáles son las complejidades que serían las más aceptables? Las que no son tan costosas. Obviamente, constante. ¿Cuál otra es, digamos, todavía aceptable? Logarítmica. Logarítmica y lineal tal vez depende del caso, ¿no? Ok. Pero ya las cuadráticas, así como que, hey, aquí ya empezamos a tener problemas, ¿no? Quiere decir que esto se puede medir en términos de una función. Podemos graficar una función de la complejidad de un algoritmo. Por ejemplo, una constante, pues nos imaginaríamos tal vez algo así, ¿no? Por lo tanto, ¿qué variables tendríamos que poner aquí? Pues la entrada como variable dependiente y tiempo o espacio como variable. Al Aquí revés, perdón. en el eje de las X, ¿qué sería? La n, ¿Y qué significa n? el tamaño de nuestra entrada. Exacto, el tamaño de los datos. Ok, el tamaño de los datos. Tamaño de los datos. Y en el eje de las Y. Tiempo o espacio. No. ¿Por qué no creen que puedo poner el tiempo? No sería tan correcta la medida porque el tiempo es un tanto subjetivo o particular a cada máquina, ¿no? Si por ejemplo yo tengo una máquina muy poderosa, pues los tiempos de procesamiento van a tender a ser menores, ¿no? Pero eso no implica que el algoritmo sea bueno. ¿Quién es bueno ahí? Más bien, quien me está ayudando, pues es el hardware, ¿no? No el algoritmo. Entonces, no se utiliza el tiempo por esa razón, básicamente. ¿Alguien sabe qué va ahí en el eje de las Yes?
el número de operaciones. Entonces, ¿qué significaría ya con estas dos variables una gráfica así constante? ¿Cómo la interpretaríamos? Sin importar cuántos datos sean, las operaciones van a seguir siendo las mismas. Así es. Entre menos operaciones haga un algoritmo para llegar a un resultado, es más eficiente. ¿Qué significaría? Que fíjense, normalmente, ¿qué pasa? Conforme aumentan los datos, pues aumentan por obvias razones la cantidad de operaciones. Pero si llegáramos a tener un algoritmo así, que no importa cuántos datos vamos a procesar, pues sería genial, ¿no? El ideal. Entonces ya de ahí pues empiezan a surgir las otras combinaciones, ¿no? Por ejemplo, lineal, cuadrática, pues ahí se empieza a ver una cosa así, ¿no? Más o menos. Yo creo que esta fue más exponencial, pero bueno. Ok. Entonces, hago paréntesis en esto porque estos son conceptos que los deben de tener siempre en su mente, muy, muy presentes. Sí sabían que, no sé si hasta ya les ha tocado, empresas grandes, sobre todo empresas que donde a veces uno quisiera estar trabajando, ¿qué creen que les preguntan? Mucho de algoritmos. Y esto es casi casi la pregunta obligatoria, ¿no? Platícame de las complejidades de los algoritmos. ¿Ok? Dime ejemplos de algoritmos que sean, por ejemplo, que tengan complejidad logarítmica. ¿Quién me dice un ejemplo de un algoritmo que tiene complejidad logarítmica? La búsqueda binaria. La búsqueda binaria, por ejemplo. Un quicksort. ¿Quién tiene una cuadrática? El Google Sort. El bubble sort, ¿no? Y bien como dicen aquí en el chat, ¿no? A veces ponen un fragmento de código y con ese fragmento nos dicen, a ver, dime qué complejidad tiene este algoritmo. Realmente no es complicado, ¿no? Nada más es ver, por ejemplo, si hay foranidados, por ejemplo, y con eso podemos saber fácilmente. Entonces, estos son de los conceptos que si realmente queremos acceder a un buen empleo con una buena empresa, esto preguntan mucho, ¿no? Y esto es algo que no deben de olvidar. Y aparte también en su día a día, cuando estemos programando, cuando estemos haciendo código, no es nada más programar por programar y que las cosas salgan y ya. También tenemos que cuidar que nuestros algoritmos de programación, pues tratemos de cuidar, ¿no? Que tengan la complejidad más eficiente posible. ¿Ok? No estar ahí aventando ciclos for así anidados a lo loco, porque pues eso le puede pegar bastante al desempeño de un sistema, sobre todo si procesa, sobre todo si aumenta, pues justamente esto, ¿no? El tamaño de los datos. Entonces es algo que siempre ténganlo en su mente, ¿no? Entonces decíamos, este es un algoritmo un tanto complejo, ¿no? Para validar duplicados. ¿Qué se hace entonces? Aquí es donde entran los índices. Los índices, como vamos a ver más adelante, son estructuras de tipo árbol, que por tener esta estructura permite hacer un recorrido mucho más eficiente que un lineal. Prácticamente les puedo decir que con una o dos lecturas a disco, con eso es suficiente para validar duplicidad. ¿Ok? Y eso asumiendo que, bueno, el índice está almacenado en disco. Pero imagínense aquí, tendría que prácticamente cargar los 100,000 registros de la tabla. ¿Cuánto va a tardar en cargar todo eso a memoria, no? Y luego validar duplicidad. A diferencia de un índice que con un acceso a disco a veces, o tal vez dos, se resuelve el problema. Entonces, por eso es que para validar todo lo que tenga duplicidad, lo que tenga que ver con duplicidad, el manejador va a acompañarlo de un índice para validar, para hacer la detección de duplicados de una forma más eficiente. Entonces, yo creo que la siguiente clase ya veremos la parte de los índices. ¿Ok? Bien, hasta aquí sería Unique. No creo que no hay mucho más que decir de Unique. Verificación por trigger es el último tipo de constraint. Como tal, no es un constraint formal, es una manera de implementar un constraint, ¿no? A través de programación.
Un trigger es un programa escrito en PLSQL, ¿no? En programación a nivel de base de datos, que se ejecuta, se dispara, su ejecución se dispara cuando ocurre un evento. Por ejemplo, cuando insertamos un registro, etcétera. O sea, aprovechando ese comportamiento, podemos programar un trigger que se encargue de validar reglas de negocio. ¿Ok? Aquí sí, a diferencia de un constraint check, podría ser un poquito la analogía con un check. Ya podemos agregar validaciones de cualquier tipo, complejas, podemos acceder a otras tablas, ¿no? Cualquier tipo de validación podemos hacer un trigger, ¿no? Pues es meramente un programa abierto. Entonces, cuando tengamos que hacer o implementar una regla de negocio y quisiéramos que el validador que el manejador la valide, entonces podríamos hacer y voltear a ver a un trigger, ¿no? Bueno, entonces con esto estaríamos, digamos, cubriendo la parte donde tengamos expresiones booleanas tal vez que no son tan, más bien que son muy complejas y que requieren más lógica, ¿no? Ahí podría ser un trigger útil. Bueno, y con esto acabaríamos lo que es la parte de las restricciones del modelo relacional, ¿ok? La tablita que vimos hace un momento. Seguiríamos con el punto 3.4, que son las famosas reglas de código. Antes de ello, dudas, preguntas, hasta aquí. Ok, las reglas de código. Este es un subtema muy rápido, no vamos a leerlas todas, ¿no? Pero nada más para que sepan que existen y algunas sí son bastante interesantes. Sí vamos a leer algunas. Cuando surgió este modelo, ¿no? Por ahí de los 70s, ¿no? De su mismo creador, tiempo después, generó una serie de reglas que es una especie de checklist. Este checklist básicamente lo que me indica es todos los puntos, todas las validaciones que deben de realizarse para considerar a un sistema como relacional. ¿Ok? Todo DBMS, por ejemplo, o RDBMS más bien, RDBMS, debe de cumplir con estas reglas para que realmente se diga que está implementando correctamente al concepto de un modelo relacional, ¿no? A un manejador, una base de datos relacional. Entonces, y además, pues nos permite entender todavía mejor cómo opera, ¿no? Este modelo, cómo funciona, cuáles son sus reglas. Entonces, vamos a leer algunas de ellas para que más o menos nos demos una idea, ¿no? A qué se refiere este checklist, ¿no? Son funcionalidades que todo DBMS debe de implementar. Si no, no podría decirse que es un DBMS válido, ¿no? Por ejemplo, pues si quieren la 1, ¿quién quiere leer la 1? Adelante. Abraham. Regla 1. Información. Toda información contenida en una base de datos relacional debe ser representada de manera lógica, como los valores de una columna contenidos en los registros de una tabla. Muy bien. Entonces, se fijan, suena sencillo, pero es importante, ¿no? Todo dato almacenado tiene que ser representado así, a través de una tabla, a través de una columna, ¿no? Y a través de una celda. ¿Ok? No hay otra, no hay más, ¿no? No hay datos guardados en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la 2 también podría estar interesante, ¿no? ¿Quién quiere leer la 2? La leo yo, profesor. Adelante. Regla 2. Acceso garantizado. Cada valor en una tabla está garantizado a ser accesible a través de la combinación de nombre de la tabla, nombre de la llave primaria y nombre de la columna. ¿Ok? O sea, es como indicar cuál es la forma única en la cual podemos encontrar un dato de forma lo más rápido posible o de forma directa. Es pues tengo un conjunto de tablas. ¿Y cómo encuentro un dato? Un dato pues puede estar aquí, ¿no? Aquí. ¿Cómo llego a él? A través de saber el nombre de la tabla. Si conozco, la voy a poner de este lado, quién es la PK. Si conozco quién es la PK,
Si conozco la tabla, conozco la PK y obviamente conozco su valor, puedo llegar a determinar el registro y la columna. Entonces, con todas estas combinaciones puedo localizar de manera puntual a un dato. ¿Ok? Entonces, es a lo que se refiere. Siempre, siempre a través de este mecanismo voy a poder recuperar cualquier dato. ¿Ok? O sea, su acceso al dato está garantizado. Por ejemplo, otra, la 4. También está interesante. A ver, ¿quién dice yo? Adelante, Ay, creo que había varios que levantaron mano aquí. No sé quién fue, tal vez Carlos, adelante. Claro. Dice la regla 4, existencia de un catálogo dinámico basado en el modelo relacional. Ajá, esta parte, ¿no? Ya se nos fue. ¿Qué pasó? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí se le escucha, profe. Sí. Se mutea, está chistoso. A ver, A es ver, que le prendo y se apaga. A ver si se puede ver. a ver. La información del modelo relacional metadatos debe ser almacenada en tablas y administrada como cualquier dato ordinario contenido en la base de datos. Esta información debe estar disponible a usuarios y serán accedidos de la misma forma que los datos ordinarios, empleando un lenguaje relacional estándar. Ajá. ¿A qué nos estamos refiriendo ahí? ¿A qué concepto? ¿De qué otra manera le llamamos a esta parte? La información del modelo relacional, o sea, esto. Por ahí había otro término que se utilizó. Diccionario de datos. Exacto, el diccionario de datos. El diccionario de datos, se accede y se almacena de manera igualita como se almacenan los datos del usuario final. Y puede ser accedido o sea, consultado al igual que se consulta cualquier dato. ¿Ok? ¿Ya llegaron a su práctica complementaria 2? ¿Alguien ya está en ello? Solo la he leído. Ok, esa se entrega esta semana, ¿no? Esta semana se entrega la 2. Acuérdense que hay que apurarnos porque prácticamente tenemos que hacer una práctica por semana, ¿no? Entonces, en esta práctica 2 van a jugar un poquito con el diccionario de datos, ¿ok? Hacerán las consultas, ver, por ejemplo, cuántas tablas tienes en la base de datos, qué usuarios tal vez podríamos consultar, etcétera, ¿no? Estas van a jugar ahí un poquito. Entonces, así como almacenamos los datos finales en tablas, columnas, igualito se almacena el diccionario, ¿no? Ok, vamos a leer por último, yo creo que la regla 8, ¿quién dice yo para leerla? Adelante, Saúl. Independencia física de los datos. Aplicaciones y herramientas que interactúan con la base de datos no deben sufrir cambios si se altera la estructura y los métodos de acceso a datos. Ok. Entonces, aquí es parte de la flexibilidad que ofrece este modelo. Por ejemplo, si a una tabla le agregamos una columna, ok. Ah, no, perdón, esta le estoy mintiendo. Esta sería la 9 con este ejemplo que les iba a mostrar, ¿no? Les cambio el ejemplo. En la independencia física se refiere al diseño físico, ¿no? Si nosotros agregamos más discos o más data files, que es la parte como se ven los datos físicamente, ¿se acuerdan que platicamos ligeramente de ello?
no tendrían por qué afectar a la estructura lógica. Recuerden que hemos platicado, ¿no? El RDBMS cuenta con una estructura lógica y una física. Entonces, si nosotros hacemos cambio a las estructuras físicas, agregamos, les decía, más discos o más data files o más table spaces, que son conceptos que entran aquí, la manera en cómo visualizamos acá los datos en renglones y columnas queda intacto. O sea, hay una independencia entre estas dos estructuras. Eso nos hace, pues, que tengamos que, tenemos un mejor, una mejor independencia en cuanto a mantenimiento, ¿no? Podemos trabajar de forma independiente. Entonces, a eso se refiere esta regla, ¿no? Debe haber una independencia entre la parte física y la parte lógica. ¿Ok? Bueno, pues tienen aquí las otras reglas. Después hay que leerlas porque sí es importante leerlas para serie, examen o tal vez un quiz. Hay que leerlas. Y, y pues con esto estaríamos acabando ya esta sección, ¿no? De las reglas de COD. Muy sencillita. ¿Qué sigue? Los índices. ¿Ok? Con esta parte estaríamos cerrando ya el tema 3, que son índices. ¿Ok? Y pues acuerden como que ya empieza a oler a primera fiesta, ¿verdad? Acabamos tema 3 y el primer parcial abarca hasta el tema 3, ¿no? Y yo creo que estaríamos acabando, esperamos acabar el viernes, si no a más tardar el lunes acabamos este tema. Entonces ya ahorita son casi 10:30, tengo mi junta, entonces yo creo que le vamos a dejar hasta aquí y ya nos estamos conectando el próximo viernes, ¿ok? Ya no tiene caso que empiece con el tema, nos quedan 3 minutos, entonces empezamos ya de lleno el viernes con la última parte que son los índices. No sé si tengan alguna duda, pregunta. No, profe. Todo. Ok, todo bien, vayan avanzando en sus prácticas, de favor, no se atrasen. Ya revisamos serie 1, serie 2, entonces vamos bien hasta ahorita. El siguiente lunes no hemos hecho quiz del tema 2, ¿verdad? De hecho, lo íbamos a hacer hoy. Lo íbamos a hacer hoy, pues ya se me fue la clase, tienen toda la razón, pero pues bueno, ya no lo hicimos. Lo hacemos el viernes, ¿ok? Para que tengan chance de repasar un poco más. Hacemos el viernes el quiz. Bueno. Profe, pero los que no podemos entrar los viernes. Ah, es cierto. Bueno, como son varios. Por el lunes, ¿no? Mejor el lunes para no entrar en conflicto. Ok, lo hacemos el lunes. Qué barbaridad, qué barco me estoy viendo. Recorro y recorro las fechas. Pero bueno. Ok, lo hacemos el lunes. Sale. Pues cuídense, si no hay más, nos vemos el viernes. Buen día. Sí, profesor. Hasta Gracias, luego. profe. Buen día. Que estén bien. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Bye a ustedes. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Buen día.